Bien, entonces, la idea es que podamos aprender cómo empezar a automatizar nuestras pruebas. ¿Encendido? Ok. Entonces, sucede que muchas personas a veces me preguntan, mira, yo quiero empezar a automatizar mis pruebas, pero no sé por dónde arrancar. Yo conozco un poquito de prueba unitaria, yo conozco un poquito de Selenium, pero realmente yo no sé cómo armo la estructura inicial, cómo yo empiezo a estructurar ese proyecto, qué herramientas yo necesito, cómo hacerlo de una buena forma. Porque no es lo mismo tú empezar a escribir prueba a lo loco y después darte cuenta que está todo montado sobre algo que no te lo soporta y lo tienes que desbaratar y hacerlo de nuevo. Entonces, la idea es que podamos hacerlo de la forma más simple y más sencilla posible, pero que al mismo tiempo sea eficiente. Para eso, primero vamos a ver una breve introducción para que estemos todos en la misma página. Entonces, necesitamos primero comprender qué es un framework de prueba. No sé si alguien aquí sabe. Sí, veo que varias personas saben. Entonces, un framework de prueba básicamente es el conjunto de conceptos y de herramientas que nosotros combinamos para automatizar las pruebas del software. Pero ¿por qué es importante automatizarla? Bueno, tener mi prueba automatizada me garantiza eficiencia, me garantiza un mayor rendimiento, me ayuda a yo poder utilizar la computadora para cosas en las que la computadora es buena. La computadora no se cansa de repetir una tarea 1 millón de veces, yo sí me canso. La computadora no se equivoca, yo sí me equivoco. Y yo puedo usar la computadora incluso en tiempos muertos. Quiere decir que si el equipo hoy a las 5 terminó de desarrollar las nuevas funcionalidades y yo trabajo hasta las 5 y me tengo que ir, yo dejo la prueba corriendo y me voy. Y cuando llego mañana, ya tanto la prueba ejecutada. Entonces, es un tiempo muerto que no tengo que sacrificarme yo y que puedo usar el computador para que lo haga. Y por último, que entendamos la diferencia entre lo que son scripts de pruebas automatizadas y lo que es automatización de pruebas, que parece lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Entonces, sabemos que el ciclo de vida de desarrollo de software es un proceso que tiene varias etapas. Las pruebas también son un proceso que tiene etapas muy similares. Las pruebas tienen una planificación, tienen un diseño, tienen una implementación, una ejecución, tienen un reporte de resultados. Entonces, cuando yo hablo de script automatizado, es que yo estoy automatizando un caso de prueba o algunos casos de prueba, algunos procedimientos. O sea, el paso a paso que se lleva a cabo para yo ejecutar una acción determinada. Pero cuando yo hablo de automatizar las pruebas, quiere decir que yo estoy automatizando el proceso de prueba. Que cuando se hace un push, ese pipeline, esa compilación automática, manda a correr todas mis pruebas. Si las pruebas fallan, podemos tener reglas que hagan rollback a ese código porque rompió algo. Podemos tener reglas que hagan rollback solo si las pruebas que fallaron son pruebas que tenemos marcadas como críticas. También podemos dejarlo que pase el bill y se complete, pero que cada una de esas pruebas que falló de manera automática me genere un ticket en Jira o en la herramienta que estemos utilizando. Porque sabemos que podemos crear un ticket en Jira simplemente haciendo un request a la API de Jira. Entonces ahí armamos ese request desde la prueba, creamos ese ticket con la prueba que falló, le podemos incluso tomar un screenshot de dónde falló y subirlo al ticket también. Y eso sería ya automatizar las pruebas, el proceso de prueba, más que automatizar escenarios particulares. Entonces, vamos a aprender hoy cómo hacer esa estructura básica. No vamos a aprender cómo escribir pruebas, eso es tema de otra charla, pero sí vamos a crear todo lo que necesitamos para partir de ahí y poder iniciar a automatizar las pruebas. Entonces, vamos a utilizar Python, vamos a utilizar PyTest, vamos a utilizar PyTest HTML, eso es opcional, solo para generar el reporte un poquito más bonito. PyTest Slack, para integrarlo con Slack, y Slack también. Pero básicamente lo que no se puede quedar aquí es Python y PyTest. Todo lo otro es como chulería, pero no es complicado, es todo bien simple. Entonces vamos a pasar a una demostración donde vamos a aprender a crear ese framework de pruebas. Entonces, déjenme pasar esto acá. Sí. Estas herramientas que vamos a usar ya están instaladas en mi computador.
Instalarla tampoco es complicado, sería instalar Python, por ejemplo. Ah, sí. Instalar Python y luego de instalar Python, instalar cada una de las herramientas. Sí, sí, déjame ver dónde la duplico, porque aquí no la veo y tengo que estar girando. Sí, perfecto, gracias. Bien. Entonces, luego para instalar las herramientas es básicamente instalar cada una con este comando. Eh, ya en este caso están instaladas, entonces vamos a pasar directamente a la demostración. PyTest es un framework de pruebas unitarias que vamos a usar para crear nuestro framework de automatización de pruebas. Entonces, aquí el proyecto está vacío, solo tengo el ambiente virtual que viene ya con Python. Yo puedo organizar ese proyecto en folders dependiendo de cómo esté estructurado el producto que estamos desarrollando. Si es un producto que tiene muchos módulos, yo puedo crear una carpeta por cada módulo. Si yo quiero separarlo por tipo de prueba, yo puedo tener la prueba de API de un lado, la prueba de integración de otro lado, la prueba de UI en otro lado, etcétera. Eh, Casi siempre voy a tener una carpeta que yo llame, por ejemplo, utilitarios. En esa carpeta yo voy a poner mucho código que es común a todo el proyecto para reutilizarlo. Entonces, en esa carpeta yo puedo tener acceso a archivos de Excel, a base de datos, porque así yo escribo mucho menos código de prueba. Si yo tengo una prueba, por ejemplo, que es transferir dinero de una cuenta A a una cuenta B, y yo quiero ejecutar esa misma prueba con muchísimos escenarios diferentes, usando cuentas que estén eh, canceladas, cuentas que no tengan saldo, cuentas que estén embargadas, cuentas en diferentes monedas, etcétera. Yo hago la prueba una sola vez y simplemente cambio los datos. Entonces, desde mi script, yo me voy a conectar y voy a obtener esos datos y voy a ejecutar la prueba n veces con todos los datos diferentes. Entonces, vamos a configurar PyTest ahora. Creo que se me fue el libro. Entonces, para esto vamos a crear un archivo que se llama pytest.ini y aquí es sumamente simple. Primero, yo voy a indicar que eso es PyTest. Voy a definir acá mis marcadores, que ahora en un momentico vamos a ver para qué se usan. Eh, Esta es una descripción, básicamente para yo saber a qué hace referencia cada uno, pero el marcador es este. Yo puedo tener pruebas marcadas como prueba de API, como pruebas rápidas, como pruebas lentas, y en algún momento determinado yo no tengo tiempo de correr todas las pruebas y yo decido cuáles pruebas yo quiero correr, y lo voy a hacer a través de esos marcadores. Si alguno de ustedes anteriormente ha utilizado pruebas automatizadas, por ejemplo, con TestNG, con JUnit, en Java, etcétera, van a ver que es mucho más complicado. Aquí todo se simplifica. No hay que crear un archivo XML y poner ahí todos los casos que tú quieres ejecutar en una suite, sino que simplemente cuando tú invocas las pruebas, tú le dices, mira, yo nada más quiero tales pruebas. Y eso es lo que va a terminar ocurriendo. Entonces voy a decirle a PyTest dónde van a estar los archivos de Python que tienen las pruebas o qué nomenclatura de nombre van a tener. Voy a decidir esta nomenclatura donde cada una empieza por test underscore y el asterisco significa que ahí va cualquier otra cosa. Entonces, además de los archivos, yo voy a definir también las clases, cómo se van a llamar, y voy a decirle también cómo se van a llamar las funciones. Bien, ya con esa poquita cosa que hemos hecho ahí, ya tenemos configurado PyTest. Ya con eso yo puedo empezar a correr mis pruebas.
tengo los marcadores que lo voy a utilizar para identificar cada una de las pruebas y tengo también identificado cómo se llaman las clases, los archivos y los métodos que contienen pruebas, porque no todo el código que hay ahí va a ser una prueba necesariamente. Entonces, vamos a crear un archivo rapidito para hacer un ejemplo. Vamos a hacer una sumadora, vamos a hacer solo las 4 operaciones básicas. Dijimos que aquí no vamos a aprender cómo hacer pruebas, pero sí necesitamos por lo menos 1 o 2 pruebas para ver cómo ejecutarlas. Entonces yo voy a tener acá un método que va a sumar 2 números y que va a retornar la suma de esos 2 números. Entonces voy a tener otro que va a restar 2 números y que va a retornar la resta de esos números. Bien, tengo acá el código fuente de mi aplicación, por decir algo, y voy a crear entonces el archivo de mis pruebas. Voy a llamarle test calculadora, acogiéndome a esa convención de nombre, porque si le pongo un nombre distinto, cuando yo corra PyTest, él no sabe que ahí dentro hay pruebas y no lo va a ejecutar. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a importar calculadora para poder usarlo acá, y voy a importar los marcadores desde PyTest. Listo, entonces voy a hacer mi primera prueba y la voy a marcar como prueba, por ejemplo, de API, por decir algo, o prueba rápida, que fue una de los marcadores que utilizamos. Entonces acá en la prueba uso la misma nomenclatura para que él encuentre la prueba al momento de correr y vamos a llamarle a esto prueba suma. Entonces yo voy a hacer una validación acá en la que yo me aseguro que cuando yo invoco el método suma y le paso, por ejemplo, el 3 y el 6, eso debe ser igual a 9. Ya tengo hecha mi primera prueba, ya la puedo ejecutar, ya puedo incluso integrarla con cualquier otra cosa que yo la quisiera integrar. Entonces, para ejecutarlo simplemente yo escribo PyTest y mi prueba corre. Me dice que hay una prueba que pasó, hay 2 warnings, quizá ese marcador no está definido, déjame ver. Se está definido. Bueno, entonces ya tengo una primera prueba. Vamos a crear una segunda prueba. Vamos a llamarle prueba resta. Y en esa prueba vamos a asegurarnos que cuando yo invoco el método resta y le paso el 9 y el 4, por ejemplo, eso sea igual a 5. Igual, para ejecutarlo, simplemente escribo PyTest y corre. Hay una prueba que falla. Sí, los parámetros no van acá. Aquí ambas pruebas corren. Vamos, por ejemplo, a dañar algo acá, para que la prueba realmente falle. Doy 1, eso debe ser igual a 2. Ok. 2 pruebas pasaron, una prueba falló. Me dice, mira, yo esperaba aquí un 2, pero obtuve un 3. Ahora, vamos a ver para qué sirven esos marcadores que definimos ahorita. Definimos un marcador, bueno, esto no tiene un marcador, definimos un marcador fast. Cuando yo voy a ejecutar mis pruebas, yo puedo decirle, mira, yo quiero el AMS de marcador, uno de los parámetros, yo quiero todas aquellas que están marcadas como que son pruebas rápidas. Entonces ahí va a correr una sola prueba y 2 pruebas no son seleccionadas. Eso me sirve cuando yo tengo la prueba dividida en grandes grupos y yo quisiera solo correr un grupo. La tengo marcada por módulo, por ejemplo. Hubo cambios en el módulo A y yo solo quiero correr la prueba del módulo A. Puedo usar los marcadores para hacerlo. Entonces hay otras formas acá también de correrlo, porque fíjense que vamos a poner la prueba que pase, vamos a arreglar este método. Él solamente me da cantidades. Me dice 3 pruebas pasaron, pero no me dice cuáles son las 3 pruebas que pasaron. Entonces para eso yo puedo correrlo en modo verbose, donde él ya me da mayor nivel de detalle y me dice exactamente cuáles pruebas se ejecutaron, qué prueba pasó, y si alguna falló me dice cuál de la prueba fue que falló.
Bien. Entonces, también yo tengo el HTML, que es el PyTest HTML, una de las herramientas que dijimos al principio que podemos incorporar, donde yo puedo generar un reporte un poquito más amigable para poder compartirlo para el usuario, etcétera. Vamos a abrirlo acá. Es un reporte básico en HTML. Obviamente eso podemos sobreescribirlo, podemos modificarlo, podemos hacerlo que se vea mucho mejor según nosotros necesitemos. Pero esa es la versión básica como viene. Si alguna prueba falla, le damos aquí a ver más detalles y nos va a decir qué falló, dónde falló, etcétera. Bien, entonces, si se fijan hasta el momento, configuramos todo lo que necesitábamos, creamos el proyecto, creamos la estructura, ya sabemos cómo invocar las pruebas. Vamos a ver entonces rapidito la integración con Slack. Para eso vamos a api.slack, yo ya estoy logueado acá. Le vamos a dar a crear una aplicación. Vamos a crear una nueva aplicación desde cero. Vamos a llamarle GDG. Y vamos a decirle en cuál de los workspace esa aplicación va a ser agregada. Vamos a lanzarlo aquí desde el mismo browser. Luego de crear la aplicación, entonces yo voy a Incoming Webhooks. Eso no es algo que es solamente de pruebas. Eso es para cualquier cosa que ustedes quieran enviar mensajes a Slack. Lo pueden hacer a través de ahí. Entonces vamos a crear uno. Y vamos a asociarlo a un canal. Vamos a crear un canal específico para eso. Vamos a agregar un canal que se llame Test Results, por ejemplo. Y ese es el canal. No vamos a agregar a nadie ahí por ahora. Ese es el canal que vamos a usar acá para que lleguen los resultados de las pruebas. Bien. Entonces, lo único que yo necesito hacer ahora es, cuando voy a ejecutar mis pruebas, agregarle, miren aquí ya me sale la aplicación, GDG, agregarle la URL de este webhook. Y es tan sencillo como decirle que quiero correr mis pruebas de PyTest y que tiene un Slack hook, que es esa URL. Entonces, cuando yo lo corro, se ejecutan todas mis pruebas, yo veo el resultado de la ejecución, pero también yo recibo esto acá en Slack en Test Results. Me dice, mira, 3 pruebas pasaron, 0 pruebas fallaron, ninguna de las pruebas se saltó, etc. Entonces, asimismo, yo puedo también hacer integraciones con Jira, hacer integraciones con otras herramientas, para que cuando las pruebas fallan, me creen un ticket, me hagan algo, etc. Y por último, vamos a ver, ya vimos cómo marcar las pruebas, cómo configurar PyTest. Vamos a ver el uso de parámetros. Dijimos ahorita que es importante, cuando estamos haciendo las pruebas, tratar de que la data que vayamos a usar esté en un archivo de Excel, en un CSV, o que se haga un query directamente a la base de datos. Tú necesitas siempre data en un formato X. Por ejemplo, tú quieres, para un caso de prueba en particular, hacerlo con un cliente que esté cancelado o inactivo. Entonces, esos son datos que a medida que tú ejecutas tus pruebas, tú podrías ir cambiando esos datos. Y ese mismo cliente ya no te sirve para tú correr esa misma prueba después. Entonces, tú vas a necesitar siempre tener un repositorio de datos para tú usarlo para tus pruebas. O también, si es posible, asegurarte que al finalizar tu prueba devuelva toda la data a como estaba inicialmente, para tú seguir reutilizando esa misma data. Entonces, ahora vamos a hacer otra prueba bien sencilla. A esta prueba le vamos a llamar prueba nombre, por decir algo, y le vamos a establecer un parámetro a esa prueba. Ese parámetro se va a llamar nombre y va a tener una lista de valores distintos. Digamos que tiene Juan, tiene Luis, tiene Pedro, etc. Entonces acá mi prueba va a recibir ese parámetro y se va a ejecutar en función de ese parámetro. La voy a poner como true para que siempre pase, pero para que veamos el resultado de ejecutarlo
así usando parámetros. Fíjense que yo tengo 6 pruebas que pasaron, pero yo no he escrito 6 pruebas, sino que hay una prueba que tiene 3 parámetros y se va a ejecutar una vez por cada parámetro. Entonces, desde la construcción de nuestro framework de prueba, podemos ir estableciendo como esa buena práctica para no tener que yo crear 3 pruebas, una por cada cosa que yo necesite hacer. Simplemente yo establezco parámetros si son cosas que son fijos y que no cambian. Y si son cosas que van a cambiar mucho, entonces yo tengo un archivo donde tengo la data que voy a usar. O puedo incluso, como paso inicial de mis pruebas, hacer un query a la base de datos, obtener la data con la característica que yo necesito y entonces ejecutar las pruebas con esos datos. Y vamos a recordar algo muy importante, pero que a veces se nos olvida. La calidad es responsabilidad de todos. Yo me atrevo a apostar que la mayoría de los que estamos acá son developers y a veces el developer entiende, no, pues aquí tenemos un equipo de prueba, el equipo de prueba se encarga de que el software salga bien. Si hay error en producción, si falla algo, eso es el equipo de prueba que no probó bien. Pero nosotros, desde nuestro rol, cualquiera que sea, analista de requerimientos, Scrum Master, Product Owner, siempre tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Eso de hacer cosas que sabemos que no están bien, pero que es la única forma de yo entregar ese ticket a tiempo y de irme y dejar Cuba solo de noche ahí probando, eso no ayuda, porque sí, eh, no, realmente no, porque cuando tú tienes la prueba automatizada, tú la pones a correr y tú también te vas. Pero el caso es que tú sabes que eso te lo van a devolver, que eso lo van a tener que trabajar de nuevo, que al final se lleva más tiempo. Es más sano tú decir, señor, el lunes terminamos eso, yo puedo hacer una solución, pero eso no va a funcionar bien, va a haber que desbaratarlo como quiera, y no da tiempo a hacerlo hoy. Entonces, cada uno debe tener siempre consciente esa frase que a mí me encanta, que la calidad es responsabilidad de todos. Aunque haya un equipo de calidad, al final todos tenemos que tratar de hacer pruebas. Estoy casi seguro que la mayoría no hace prueba unitaria y si la hace un par solo como por cubrir algún requisito. Y, y realmente no es que estén obligados todos a hacer la cosa como yo digo que deberían hacerse, pero sí por ustedes mismos saber que mientras mejor sea el código, mientras no se encuentren defectos, es mejor todavía para nosotros. Ya sea que tú seas tester, que tú no seas tester, aunque ustedes no lo crean, a un tester le encanta cuando prueba algo y no encuentra un solo defecto. Aunque parezca lo contrario, pero es así. Entonces, la idea de esto es que lo puedan usar tanto developers como testers que quieran empezar a hacer pruebas automatizadas, que no quieran complicarse mucho. Eso es simple. Si se fijan, lo hicimos como en 15 o 20 minutos y armamos todo el framework completo. Eso sí se puede ir customizando y llevarlo a ser muchísimo más robusto de ahí. Pero así como está, es muy eficiente y te ayuda mucho porque para tú correr esa prueba es simplemente ejecutar un comando. Entonces, si tú estás usando Continuous Integration, Continuous Delivery, es simplemente en tu pipeline tú agregar ese llamado a esas pruebas, las pruebas se ejecutan y ya está todo automatizado. Y podemos llegar al punto de automatizar el proceso de pruebas donde realmente deberíamos apuntar. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Tenemos varias preguntas por acá. Sí, te escucho. Ok, buena pregunta. Hay que instalar, está en la presentación, creo que ustedes se la van a compartir. Hay que instalar una herramienta llamada PyTest Slack. Déjame ver si, bueno, acá la tenemos. Para esto, simplemente instalamos esto, PyTest Slack, y ya con eso yo puedo hacer la integración con Slack. Bueno, acá me dice que ya ese requerimiento está satisfecho, ya lo tengo instalado, pero es simplemente instalar eso, PyTest Slack, y ya podemos hacer la integración. Y ese reporte de Slack que llega ahí como resumen, también podemos customizarlo y podemos hacer que el reporte en HTML llegue el hipervínculo y desde Slack la gente pueda abrirlo. Sí, no, es indistinto. Sí, funciona igual para todo.
Sí. Sí, realmente. Aquí vimos uno que es el de parametrizar, pero como tú dices, hay muchos features más que van orientados a una tecnología X o a un framework en particular. Exactamente. Tenemos una pregunta por allá. Sí, se puede integrar. Evidentemente, hay ahí como una conversión porque tú probablemente vayas a hacer llamados a funciones que están escritas en otro lenguaje y necesitas usar algo como para traducirla. Y eso es en caso de hacer pruebas unitarias, prueba de integración. Porque la prueba de UI ya independientemente del lenguaje, ya ahí eso levanta el browser y hace todas las interacciones como si fuera un usuario real. Eso es precisamente para tú asegurarte que si no obtienes el resultado, tu prueba va a fallar. Es la forma de tú saber que si algo no se da bien, tu prueba falla. Porque si la prueba siempre pasa, hay un problema. Quizá en un momento ese método no te responde, pero tu prueba sigue pasando. Entonces, lo ideal es, como tú dices, se hace la firma del método solamente, los parámetros que recibe, el nombre, etcétera. Tú invocas esa firma, tu prueba falla porque no tiene nada. Luego tú haces la implementación. Luego tú corres la prueba de nuevo y la prueba debe pasar. Si falla, la implementación está mal o quizá la prueba está mal. Pero eso es para asegurarte que si en algún momento los resultados no son los esperados, tu prueba falla. Sí. No, no se rían, no se rían. Sí. Sí, podemos hacer la prueba para Android usando Appium, que es un wrapper de Selenium. Sí, Appium. Entonces aquí invocamos Appium, eso corre como en una máquina virtual, como si fuera a lanzar el browser, pero solo que lanza el dispositivo y hace la prueba ahí. ¿Cómo? Sí, Aplausos, dos señores. preguntas. Aplausos.